Derecho colonial. Encomienda. Es la institución en la cual un español recibía el privilegio de cobrar los atributos de algunos pueblos de indios que tenía a su cargo, de acuerdo a una medida establecida por la corona. A cambio de ello los encomenderos debían cristianizar a los indios así como enviar una cuarta parte de lo obtenido de los tributos y supervisar las leyes de los indios. Las encomiendas fueron creadas para otorgar recompensas a los conquistadores. Intención de anexar a los indios a la economía de la Nueva España. Fortalecer la organización militar y, como mencionamos, también cristianizar a los indios. Las encomiendas generaban latifundios, cuando los indios se negaban a ceder sus tierras y posteriormente ellos quedaban como esclavos de los encomenderos. El encomendero debía vivir en la encomienda, pues de lo contrario, si no hubiera quien lo sustituyera en su ausencia, los indios eran considerados libres. Repartimiento laboral. Era un sistema de explotación de los indios en el cual tenían que realizar ciertos servicios para que a cambio de ello los españoles les otorgaran una mísera paga y que les adoctrinaran en la fe. Construcción del régimen colonial. Hernán Cortés tomó la iniciativa de hacer la fundación de la primera ciudad española en el continente, la cual fue Veracruz. Posteriormente funda la ciudad de Puebla, el cual era un punto intermedio en el camino a Veracruz. Los centros de población podrían ser de 3 categorías: la primera ciudad, la segunda villa, y la tercera lugar. Era necesario reservar lugar para éxitos, salida y recreación del ganado sin hacer daño. De esos, tierras comunales de pastoreo, propios del consejo, terrenos que podían ser explotados en el bien del erario local. Las reducciones de indios, eran fundaciones destinadas a recibir a la comunidad indígena. Las autoridades de estas dependen de la cantidad de cosas de cada una. Reducción de 80, un alcalde indio, reducción de más 80 cosas, 2 alcaldes y 2 regiones, contaban con terrenos de uso comunal y que fueran arrendados para el pago de tributo y otros fines colectivos locales. Otros destinados a parcelas a una explotación individual. Pagaban por estas parcelas una moderada renta para fines colectivos y el sobrante era depositado en reserva en los cayons comunales. 1697 se fundaron las misiones, que eran pueblos de indios bajo la autoridad de un sacerdote y sus asistentes. Baja y Alta California, la Nueva España. Sociedades de la Nueva España. Alta burocracia, era aquella compuesta por peninsulares. Criollos de alta aristocracia, era aquella compuesta por nobleza local, conquistadores y militares. Nobleza latifundista, aquella compuesta por los que se dedicaban a la agricultura en gran escala y a los monopolios. Pequeña aristocracia criolla, era aquella compuesta por autoridades municipales y regionales. Alto clero, eran venidos directamente de España. Estaba conformado por jefes de la iglesia a los cuales se les daba un diezmo. Bajo clero, compuestas por criollos y mestizos a los que se les otorgaba derechos parroquiales. Clase media, mestizos dedicados a la burocracia y a la vida sacerdotal. Clase baja, clase marginada compuesta por indios y obreros. Aspectos económicos de la Nueva España. Agricultura. Las autoridades españolas otorgan a los conquistadores pequeñas porciones de tierras y semillas, así como también se les obligaba a poner una porción de sus ganancias para poder labrar las tierras. Ganadería. El animal más imponente era el caballo, pero a su vez para los indios las mulas y los burros fueron una innovación, las cuales les permitía trabajar las tierras. Explotación forestal. Se daba una destrucción de bosques sin medida y de forma brutal, sin embargo para esa época no era importante, ya que se creía que la naturaleza podría reponerse sin ayuda del hombre. Comercio. Era controlado por peninsulares y el Estado. Gracias a esto se crea la Casa de Contratación de Sevilla y se crea la Universidad de Cargadores de las Indias, así como una escuela de hidrografía y navegación, la cual se dedicaba a elaborar mapas de las diferentes rutas. Casa de Contratación de Sevilla. Funciones: otorgar un monopolio a los pocos comerciantes ricos de Sevilla. Funge como un tribunal para casos civiles y penales en cuestión del comercio ultramarino y de la navegación. Vigilaba que la corona recibiera lo correspondiente por el trabajo de los indios. Minería. Al inicio de la conquista las indias le entregaron a la Europa oro y plata, las cuales su producción se incrementó cuando se dio una amalgamación. México producía 2/3 partes de la plata del mundo, lo cual dio paso a la creación de un Tribunal General de Minería y por lo tanto ayudó a mejorar las condiciones de trabajo en las minas. Se crea la Escuela de Minería, la cual contribuyó a la higiene y trabajo de las minas de la Nueva España. Real Patronato. Surge sobre la Iglesia. Presentaban candidatos para beneficios eclesiásticos, vacantes y de autorizar la construcción de nuevas iglesias. La corona tuvo la facultad de hacer en los indios los nombramientos eclesiásticos. Organización militar. Mezcla de fuerza veterana con milicia local. Estaban dirigidas por oligarquías municipales y regionales, ricos, criollos y peninsulares. Educación en la Nueva España.
Se crearon centros de educación para defender sus pretensiones y exigir el cumplimiento a los maestros. Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 1536. Colegio de San Nicolás de Pátzcuaro 1541. Colegio de San Juan de Letra 1547. Universidad de Todas las Ciencias 1551. Fue abierta en enero de 1553 y estaba compuesta por facultades de teología, escrituras, cánones, leyes, artes, retórica y gramática. Dentro del estudio de las leyes se introdujo el estudio del derecho mexicano. La Inquisición. Los obispos eran los encargados de perseguir a los herejes dentro de la diócesis. El Vaticano autorizaba la oposición de penas de tortura en contra de todo aquel que no estuviera a favor de la Iglesia o que profesara otra religión. En 1569 el rey Felipe II autorizó el establecimiento de la Inquisición en las Indias y posteriormente el virrey recibe la encomienda de instaurar un Tribunal de Inquisición en la Nueva España. Legislación novohispana. La legislación novohispana estaba dividida en el derecho canónico y derecho penal. Este último se encontraba en las leyes indias, en el capítulo 7 llamado inter alia, es decir, pagar multa por haber cometido un delito. Derecho penal. Son las principales fuentes que dieron paso al derecho penal en la Nueva España, como ejemplo del fuero luego, el fuero viejo, las 7 partidas entre otras. Las 7 partidas. Contiene normas de derecho penal combinadas con el derecho romano, los hermanos y el derecho canónico. Normas para la clase social alta. Libertad bajo fianza. Necesidad de una autoridad judicial para encarcelamiento. Límite de 2 años para el proceso penal. Normas para la clase baja. Aplicación del tormento. Tenía la confusión entre delito y pecado. Penas crueles. En el siglo XVIII comenzó una racionalización y humanización del derecho penal con la publicación del libro Tratados de los Delitos Penales. Este movimiento llegó a México a través de las Cortes de Cádiz. Derecho canónico. Para los delitos de la fe existió una jurisdicción independiente del arzobispo pero autorizado por el Estado, es decir, la Inquisición. Insistía en el privilegio de tratar determinados casos delante de sus propios tribunales, sobre todo los delitos cometidos por el clero. El derecho privado. Estaba conformado por el derecho familiar, los derechos reales, obligaciones y contratos. Derecho familiar. Establecía una serie de reglas, por ejemplo. Los negros y mulatos obtuvieran el beneficio de la licencia paterna para el matrimonio. Prohibiciones para que los virreyes y funcionarios se casen con mujeres domiciliadas en el territorio donde ejercían sus funciones. Reglas especiales para la transformación de los matrimonios de indígenas en válidos matrimonios cristianos. Reglas para que los colonos no abandonaran a sus esposas en la Nueva España. Una presión legal para que los solteros se casaran, sobre todo si eran encomenderos. Derechos reales. Reglas especiales para el hallazgo de tesoros. Los colonos solo pagarían la 5ª parte del tesoro a la corona. La vigilancia para que los indios no vendieran sus tierras innecesariamente. Las restricciones de las propiedades eclesiásticas. Expropiación forzosa. Y se otorgaban indemnizaciones a los españoles en caso de necesitar sus propiedades para formar un pueblo indio. Los españoles procuraban evitar las concentraciones de chozas indias cerca de las acuerdas para evitar que las tierras se convirtieran en pueblo indio. Contratos y obligaciones. Se dieron contratos para proteger todas las construcciones que se realizaban en la Nueva España. Asimismo había contratos para temas marítimos y laborales. Dentro de las obligaciones se encontraba el permitir que los indios pagaran sus deudas con mercancía en caso de no tener dinero. Derecho administrativo. Había restricciones del comercio entre las Indias y España o entre las comarcas de las Indias, con el control de los precios por medio de los cabildos. Medidas de salubridad en cuanto a algunas mercancías. Tabaco. Los monopolios de la corona respecto a ciertos productos con la finalidad de poder obtener oro y plata. Sucesiones. Se crea el testamento de los indios. Se crean medidas para proteger la libertad testamentaria contra las presiones del clero. Se trataban temas de sucesión de encomiendas, mayorazgos y cacicazgos. Bibliografía. Guillermo Margadant, Introducción a la Historia del Derecho Mexicano, Editorial Esfinge.